de que superar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes a todos los amigos, compañeros que nos están siguiendo. Ya vamos por el programa número 11, ¿sí? Lo cual es un motivo de enorme alegría. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Abdul Karim Paz, licenciado, Abdul Karim Paz, licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Teología Islámica por la Universidad Al-Mustafa de Qom, República Islámica de Irán. Desde 1993 dirige la mezquita Al-Tajwid en Floresta. Bueno, él me corregirá si lo pronuncié mal. Buenos Aires. Durante más de 10 años tuvo un programa sobre Islam y actualidad en Hispan TV y An-Nur TV. Es coordinador de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt, ahí me va a corregir seguramente, para Latinoamérica, y miembro del Consejo Religioso de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina. Dicta seminarios y conferencias en universidades nacionales e internacionales. Publicó La Iglesia dialoga con el Islam en el 2002 y me acaba de obsequiar, muy agradecido, este libro de editorial Biblos, Los sacerdotes del tercer mundo y la visión islámica, encuentros y desafíos en común. Bueno, bienvenido, Jay, y espero no haber pronunciado tan mal. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ponerlo acá el libro para que los compañeros lo conozcan. Y yo le quería preguntar, en primer lugar, siendo usted un hombre de una familia de tradición católica, que nos cuente brevemente su acercamiento al Islam, porque no es muy común en nuestra sociedad, o por lo menos lo que uno conoce. Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, en profundidad, desde una óptica islámica, está claro que hay una continuidad entre el cristianismo y el islam. Jesús es un mensajero de Dios, como decía el imán Jomeini, es un milagro. Su existencia es milagrosa. Él nace de la Virgen María y del soplo divino. En el Corán dice su ejemplo es como el de Adán, fue creado el verbo, sea. Y desde el punto de vista de Islam, es el Mesías esperado por judíos, es el restaurador del monoteísmo abrámico de Moisés, y realmente él, tiene dos venidas. Su primer venida, la conocida, la histórica, tiene como misión anunciar el reino de Dios, y de alguna manera ayudar a poner esas bases, pero más que nada él lo anuncia al reino de Dios. Para nosotros el reino de Dios, el que pone las bases es un descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham, bendecido en la Biblia, en el Génesis, tanto él como su descendencia, numerosísima. Una nación bendita, dice, una comunidad bendita. Una comunidad bendita en términos del Dios único es una comunidad monoteísta. Es una comunidad de creyentes que cumplen con la ley de Dios y cumplen con la satisfacción, lo que satisface a Dios. Es decir, tienen una humanidad plena, como creados por Dios y reconociendo a su Señor. Está claro que históricamente esa descendencia de Ismael se va a concretar
con la venida del profeta Muhammad, Mahoma, conocido como Mahoma, una deformación, Mahoma de Muhammad. En inglés y en francés es más cerca de la pronunciación, ¿no? Mohamed es más cercano a Muhammad que lo que los españoles no se esforzaron mucho por pronunciarlo. Pero bueno, Muhammad, que nació en el 570 de la era cristiana, hay que ubicarse que en la península arábiga para entonces los judíos se habían instalado alrededor de la Meca, esperando al profeta anunciado, y los cristianos también hablaban de un profeta anunciado. Hay una famosa frase de Jesús: por sus frutos los reconoceréis. No dice de aquí en más quien se diga profeta es falso, sino que para nosotros hay un pasaje del Evangelio en San Juan donde Jesús dice que los consuela a los apóstoles y les dice que no estén tristes, porque los apóstoles están de alguna manera preocupados con esto de que Jesús está anunciando de que los va a dejar. De que la partida. La partida. Entonces dice, no estén tristes porque es necesario que yo me vaya, para que venga Él que os anunciará todo lo concerniente a la verdad y a la justicia. El término de justicia acá es clave, ¿verdad? Para nosotros también, pero para nosotros esa persona es Muhammad, que desde el punto de vista islámico, el término griego de paráclito, en una acepción significa alabado, que es el nombre de Muhammad, significa alabado Muhammad. Para nosotros el hecho de que Muhammad instaura el gobierno de Dios en Medina, que él preside, y que se va a consolidar a lo largo de la historia. Él pone las bases, pero como sabemos, después el Islam no continuó la enseñanza profética en forma pura. Le pasó lo mismo al cristianismo, es decir, ese mensaje puro de Jesús, esa fuerza extraordinaria, ese milagro vivo, esa gran revolución espiritual, después tomó derroteros. Tuvo idas y vueltas. Idas y vueltas, es decir, enfrentamientos. Claro, por ejemplo, ciertas alianzas extrañas. Ciertas alianzas que para nosotros, claro. En el desierto, cuando Jesús es tentado por Satanás le ofrece todos los imperios de la tierra, no uno. Ni siquiera Roma, que era el más importante entonces, sino todos. Pero Jesús, obviamente, es un hombre para nosotros perfecto, infalible. La orden de Jesús es la orden de Dios. En ese sentido, Jesús tiene un pasaje donde dice, háganse unos en mí como yo soy uno con el Padre, ¿no? Es decir, ahora, y su acercamiento a ahora todo voy, esto. hasta aquí uno puede ver que, bueno, pero este sheikh nos está dando la visión islámica, hay diferencias con nuestra visión y percepción del cristianismo, y yo quiero redondear este mensaje. Sin duda hay diferencias, si no hubiera diferencias sería exactamente lo mismo, no es lo mismo, pero en este libro y en general en mis charlas, fundamento desde mi óptica, de la óptica islámica, la unidad estratégica entre Islam y cristianismo. Vamos hacia esa unidad, vamos hacia la venida de Jesús, que condice en tiempo con la venida de la aparición del imam oculto, el Mahdi que esperan todos los musulmanes. Y en ese sentido veremos, para nosotros hoy estamos en una fase donde la religiosidad profética comienza a cobrar nuevamente relevancia, en el sentido de que Occidente está, el experimento occidental de deshacerse de la revelación e iniciar un camino humanista basado en el propio poder científico, racional, etcétera, está llegando, digamos, sobran las señales para ver que está cayendo a pedazos. Con lo cual va a resurgir de la naturaleza innata de los seres humanos el rechazo al nihilismo, el rechazo a la destrucción, al caos, a todo lo que estamos viendo. Y entonces el hombre va a empezar a levantar la cabeza nuevamente hacia el cielo y hacia Dios. Y eso es preludio de la preparación necesaria para la implementación del reino de Dios.
Terminado eso, usted me preguntaba cómo es que yo conozco, porque si no me voy... Pero quería terminar ese concepto, porque si no queda como perfecto. si estuviéramos hablando de cosas distintas, que lo son, pero pongo el acento, ahora pongo el acento en la unidad, porque eso es clave, porque si no, yo estoy totalmente en contra del choque de civilizaciones, me parece una doctrina siniestra. Yo creo en la armonía de las civilizaciones, pero fundamentalmente la monoteísta y la cristiana y la islámica. Cuando digo la cristiana es judía también, porque Jesús en su venida, los judíos lo reconocerán, como lo reconocieron en la primera venida, algunos y otros no. Es un tema aparte. Sí. Volviendo al tema de cómo conocí, yo en realidad, cuando termino el colegio secundario, yo iba a un colegio religioso, aunque ya el secularismo había mellado bastante, digamos, la religiosidad, pero el San Martín de Tours, yo terminé, me voy a Europa, en un viaje así, digamos, después de terminar el secundario. Y allí estoy en España y veo de alguna manera las huellas del Islam. Pero no podía conceptualizar mucho porque no conocía de la historia. Pero sí me impresionó, yo estaba con mi hermano fue a Marruecos y volvió muy impresionado. Bueno, claro. Y me habló de los musulmanes. Y yo, empezaba de alguna manera a introducirse estas nociones, pero todavía débilmente. Yo estuve ¿se acuerda? ¿Usted quizás se acuerda de Lanza del Basto? Era un discípulo de Gandhi que fundó una comunidad religiosa, era cristiano. Claro. Él tenía unas interpretaciones de los evangelios muy interesantes. Sí. Así con una visión oriental, pero cristiana, un poco distinta a lo habitual. Y yo estuve con él me invitó a la comunidad que tenía en París, pero él era muy oriental lo suyo, muy apartarse de la sociedad, digamos, ¿no? Una vida muy ascética. Yo tenía 18, 19 años, no estaba para separarme, para irme a la montaña todavía con los monjes, pero bueno, después me tentaron acá los trapenses, pero tampoco, digamos, yo seguí mi camino, estudié filosofía y después de un periplo donde también estudié un poco la cosmología de los indios, desde el Norteamérica hasta el sur, a grandes rasgos, pero había también una espiritualidad, una visión sagrada de la realidad, que yo consideraba y veía en los tiempos que corren perdida. Es decir, nuestra cultura es muy materialista, tremendamente materialista, y le da muy poco espacio a lo espiritual, a lo profético prácticamente es desconocido, salvo excepciones, pero en general digo. Y entonces, en algún momento llegué a pensar de que había nacido muy tarde, porque todo era pasado. A mí me cautivaba Sócrates y Platón, pero ya no estaban, y Jesús en primer lugar, Buda y los indios, digamos, esa visión. Hay una carta del cacique Seattle a Washington que es extraordinaria. No sé si se acuerda que el cacique le dice a Washington, ustedes nos prometen... siempre nos prometen cosas y nunca cumplen. Dice, nuestra palabra es como las estrellas, es permanente, pero la de ustedes cambia todo el tiempo. Después dice, nosotros cuando matamos un búfalo agradecemos a Dios, pero ustedes los matan por diversión, desde un tren en marcha le tiran y lo dejan que se pudra. Ustedes la verdad están locos, digamos, ¿no? No lo dice con esa palabra, eso lo digo yo. El cacique era más refinado todavía, pero bueno. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo hacer? ¿Y dónde ir? Hasta que, gracias a Dios, siempre recé mucho, me enseñaron mis queridos abuelos, el rezo, digamos, cristiano yo lo tenía y gracias a Dios lo desarrollé más todavía de cuando era cristiano. Así que pedí a Dios ayuda. Y bueno, y ahí fue que conocí de mano de un hombre descendiente de sirios, un argentino que estudió filosofía y que empezó a hablar del Islam, que yo desconocía totalmente. Empecé a conocer el Islam y me asombró dos cosas para resumir porque sería largo, pero primero la fuerza profética, la fuerza monoteísta, la fundamentación filosófica y el carácter de una religiosidad viva y fuerte y yo que estaba ya en tercer año de filosofía encontraba que el Islam tenía el poder intelectual de enfrentar a Occidente,
pero no para destruir Occidente, no, todo lo contrario, para sacar lo bueno que tiene Occidente y rechazar lo malo, digamos, los vicios y las distorsiones. Entonces empecé un proceso de estudio islámico que después, como aquí no había tanta información, ya empezaban a llegar los iraníes que tenían un nivel intelectual importante. Entonces ellos en un momento, algunos de los amigos iraníes me decían, anda a estudiar a Irán, porque vos sos digamos, tenés tantas preguntas. Claro, yo estaba estudiando filosofía, tenía muchas preguntas. Claro. Y ellos, obviamente, eran gente por ahí de comercio y demás. Y bueno, y así fue que me fui, terminé filosofía, enseñé en la universidad y les dije a mis alumnos, con todo cariño, les digo, así les dije, este es un barco que se hunde. Yo si no voy y me hago fuerte, no puedo ayudarlos. Porque esto nos lleva, pues, estaba hablando de la universidad en 1987. Imaginemos hasta dónde está hoy. La última vez que fui a la Facultad de Filosofía era un fumadero de marihuana en el patio, ¿no? Digamos, no sé qué pasó, no era la universidad que yo estaba, que bueno, yo estuve en el 79, entré, era la paz del cementerio, dicen, de alguna manera la dictadura estaba en pleno. Pero bueno, yo pude estudiar un poco y no sé. Ahora, por supuesto, se puede estudiar el que quiera, pero digamos, el ambiente ha cambiado bastante. Sí. Y no creo que en favor del desarrollo intelectual firme. Y de hecho, yo nunca pude enseñar filosofía islámica en la universidad. O sea, no hay apertura para eso y no depende de un gobierno u otro. O sea, desgraciadamente, la universidad está muy cooptada por el pensamiento, por un pensamiento que no es amigo del diálogo. Yo creo que el Islam merece ser estudiado en profundidad. Después, bueno, pero no puede ser que no se pueda estudiar a fondo. Cuando usted llega a Irán, ¿estaba en pleno desarrollo de la revolución iraní? Sí, yo en el 1985 fui a la Meca. Fue el año del Viernes Negro, le llamaron, que fue la gran matanza que hubo. Yo estaba ahí en la manifestación. Perdón, 1986. Porque en 1985 yo fui a Irán, estuve un mes y volví. Me quedé impactado con Irán. Yo estaba realmente maravillado con Irán. Maravillado con el imán Khomeini. Porque era un hombre realmente extraordinario y unía la sabiduría, la espiritualidad profunda, realmente el semblante, tenía un semblante profético, así lo veía yo, y realmente supo poner a Occidente en su lugar. Es decir, tomó de Occidente cosas, por supuesto, todas las cosas buenas que tiene la cultura occidental, la civilización occidental. Sin duda la tecnología es uno de ellos. Es una civilización más de medios que de fines. Ha desarrollado medios, pero no fines ni principios. Los fines y principios no es que no los tenga, los perdió. O sea, por ejemplo, Platón dice en la República que no le den el poder a los comerciantes, porque si le dan el poder a los comerciantes por su avidez natural, necesaria en la sociedad, claro, pero que si no está nivelada por el sabio, por la justicia, entonces los va a empobrecer a todos y se van a enriquecer y va a monopolizar la riqueza y los va a empobrecer a todos. Bueno, el capitalismo que estamos atravesando hoy, y estamos en el salvaje ya, que es el financiero, es el usurero, que Jesús prohíbe. Por eso digo que Occidente perdió sus raíces y nadie se preocupa, o sea, salvo programas así muy alternativos, podríamos decir. Sí. Hoy la televisión está La Nación Más, Duros de Domar, digamos, eso ocupa los lugares centrales, que cuando uno deja de trabajar y por ahí prende el televisor, y no se puede pensar más allá de lo coyuntural, del día a día, de lo muy específico, nadie levanta la cabeza. Bueno, es una especie de circo permanente, digamos. Así que, bueno, eso merece un agradecimiento extra por la invitación. No, por favor, es un gusto. Yo recuerdo cómo impactó en algunos compañeros cuando se produce la revolución iraní, ¿no? Nosotros teníamos noticias, no sé si eran ciertas, de que Perón había tenido contacto con el imán en París, ¿sí?
Y de algún modo nos hacía recordar el regreso de Perón, No. muchísimo más sangriento en el caso de Irán, porque él fue expulsado de Irán, ¿no es cierto?, en el año 54, por ahí, 53. No, él exactamente, él estuvo 15 años de exilio, volvió en el 79, si sacamos la cuenta, 69, 64. 64 fue expulsado. Claro. En Francia estuvo al final, ya Perón había fallecido, pero hay sí, en favor de lo que usted dice, hay similitudes en algunas concepciones y diferencias, ¿no? Yo eso lo analizo mucho en el libro. Pero la tercera posición sin duda es una. La crítica filosófica que se hace al materialismo. Y la cuestión de la participación del pueblo. Y la cuestión religiosa, porque Perón tenía un sentido religioso. Él creía que, en definitiva, la finalidad de la política era la espiritualidad y la venida de Jesús iba a coronar el proceso de reorganización que empezaba en Argentina, después el ABC, después el continente, la patria grande, digamos, pero iba a una unión de continentes, continental, donde iba a ser coronada por la venida de Jesús, hasta donde yo estudié el tema con él. Pero él tenía esa concepción cristiana. Pero bueno, también no dejaba de ser un hombre de la cultura y de la civilización occidental. El secularismo y algunas cuestiones que lo terminaron enfrentando con la Iglesia. Pero también él decía de los sacerdotes del tercer mundo, del cual el fundador de los sacerdotes del tercer mundo es Elder Cámara, el obispo de Arrecife. Sí. Que algunos le decían el profeta, digamos, no era un profeta, pero digamos, profetizaba así, o sea, tenía visiones importantes. Y él en un momento habla de que, dice una frase muy importante, dice, yo tengo esperanza en las minorías abrámicas, no en las mayorías que son parte del status quo, sino en las minorías. Y sin duda... Una especie de teoría del resto. Bueno, evidentemente el cambio históricamente siempre los partidarios, digamos, para nosotros los profetas son maestros y gobernantes, no están desligados una cosa de otra. Claro. Jesús debe gobernar, no es que Jesús nada más que viene, digamos, y está a un costado de la vida pública y la mira de afuera, digamos, hacia la cuestión, mientras hace su revolución, digamos, de dar de comer a la gente, de levantar a la gente, de concientizar a la gente, de organizar a la gente. No, Perón tiene un lugar, Jesús tiene un lugar central, los profetas tienen un lugar central. Entonces, y yo creo que la revolución islámica, que usted me decía, yo hice cursos sobre la revolución islámica. La revolución islámica es un milagro, es un plan de Dios. Y eso llevaría un programa a desarrollarlo. Pero básicamente pensemos que la Argentina se enfrentó a la OTAN en 1982, hizo digamos, no la enfrentó bien organizado, bien planificado, en el sentido de que sí, había una planificación, pero bueno, era una dictadura muy antipopular, fue una dictadura que creyó que Estados Unidos iba a jugar neutralmente, bueno, hubo errores estratégicos muy importantes, y después, en el desempeño de la contienda, desgraciadamente la alta dirigencia no jugó a favor del heroísmo que mostraron muchos argentinos, la aviación, la gente de infantería, gente del ejército, extraordinaria, elogiados por los enemigos, pero la República Islámica se enfrentó a la Unión Soviética, a la OTAN y a las monarquías del Golfo y de Arabia al mismo tiempo. Y las venció después de 8 años. Es decir, pensemos, la República Islámica era incapaz de fabricar alambre de púa cuando triunfó la revolución. Estaba en un estado muy primitivo, digamos, en los que son estaba los tecnológicos actuales, digamos, para enfrentar a esa superpotencia. Seguro, es más, los estrategas, los militares y la gente, digamos, que estaban comandando la defensa en la invasión de Saddam Hussein,
decían que no tenían munición, no tenían armas, no tenían aviones que pudieran aguantar más que unos días. Y de esa situación devino lo que es la potencia extraordinaria que es, porque pensemos que Rusia y China son dos países inmensos, digamos. Irán podría ser tranquilamente una provincia de cualquiera de los dos, geográficamente hablando, pero realmente la República Islámica para nosotros, con el favor de Dios, está creciendo, pese a todos los tremendos obstáculos que enfrenta el imperio. Evidentemente se ha constituido en una potencia regional, sin duda, ¿no? Regional, después sacó a Venezuela de la asfixia energética que le imponía a Estados Unidos, o sea, realmente, y tiene un futuro brillante. Yo eso lo puedo anunciar con tranquilidad porque lo veo, lo conozco y realmente tiene un futuro extraordinario, que le va a hacer muy bien a Occidente. Porque lejos de este planteo que presentan a Irán como una amenaza, terrorismo, dictadura, todas esas cosas que dicen, que desgraciadamente las dicen pero la ejercen ellos, más que nada. Irán realmente es lo que Occidente necesita, justamente, no necesita Occidente que todos se sometan, digamos, a un modelo occidental en decadencia, necesita que alguien le pueda poner los puntos y rescatarse a sí mismo Occidente. Yo soy occidental, así que yo sé que en Occidente hay valores extraordinarios, pero hay que rescatarlos. O sea, a Sócrates y Platón y a Jesús hay que rescatarlos. O sea, no puede ser que estén olvidados. Bien, hacemos un alto, seguimos en unos minutos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. Ya hemos conocido un poco cómo llega a la fe islámica el Sheikh Abdul. Hemos comentado también cómo impactó la revolución iraní en algunas personas en la Argentina. ¿Y cuál es la situación actual de la revolución iraní? Vemos por los diarios de que apoya fervientemente al pueblo palestino. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Qué noticias nos podés contar de buena fuente, no de la fuente malvada que permanentemente nos mienten, ¿no? Nos mienten porque, en primer lugar, no existe el antisemitismo. El semita es, el árabe es semita, el musulmán es semita, digamos, el islam es tan semita como Moisés y como Jesús. El tema no es antisemitismo ni es antijudaísmo. Moisés es el profeta más nombrado en el Sagrado Corán. Moisés es un liberador de parte de Dios
la esclavitud a la que somete el faraón a los judíos creyentes. Pero, a ver, el sionismo o esa mentalidad judía que realmente no se funda su pensamiento y su conducta en las enseñanzas de Moisés, que dice que criticar a Israel es sinónimo de antisemitismo. Eso es una cosa totalmente, digamos, ¿cómo calificarían ellos a Jesús cuando habla de los judíos hipócritas? Es decir, ¿cómo calificarían ellos a los judíos que desobedecieron a Moisés y adoraron al becerro de oro? Cualquier palabra que utilicen serían condenados, porque ¿qué habría que decir? Si se dice que no eran judíos, entonces antisemitismo. Si se dice que eran judíos falsos, hipócritas, el Evangelio está lleno de los evangelios de la historia de los fariseos y la hipocresía en el judaísmo. El fariseísmo es sinónimo de hipocresía, con lo cual nosotros tenemos que poder criticar a musulmanes, a cristianos y a judíos que hacen distinto, hacen las cosas diferentes a lo que postulan, y eso no es caer en un anti-islamismo, anticristianismo o antijudaísmo. Eso para empezar. Desde el principio de la revolución, antes del triunfo de la revolución, el imam Khomeini decía que Palestina era un tema fundamental, porque es obligación de todo musulmán. Cuando el profeta dijo, cuando alguien pide auxilio, un oprimido pide auxilio, y uno se desentiende, no es musulmán. No es humana la reacción ante un oprimido, por parte de un opresor que lo oprime, ser indiferente, sino lo humanamente, que todo el mundo, digamos, lo ve como una virtud, es acudir en defensa del oprimido. Y cuando un musulmán es invadida su tierra, con esa falsa hipótesis de que era un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo, que era totalmente falso, cuando los ingleses prometen a los palestinos independencia de su protectorado, que ya en sí esa palabra, digamos, lo dice bastante, ¿no?, de Inglaterra, y traiciona ese pacto y sostiene que para defender a los judíos que eran perseguidos por los nazis se les daba un hogar nacional, pero que no tenían intención de constituir un Estado, y la condición por la cual los ingleses aceptaron era que no debía perjudicar a los nativos. Ese hogar nacional de refugiados que los judíos decían, por favor, no nos priven del auxilio que nos persiguen, llegaban los barcos con banderas pidiendo favores, se transformó en un Estado que se quedó en la partición con el 56% de la tierra de Palestina. Y inmediatamente se aplicó la expulsión, que lo tratan judíos como Ilan Papé, que fue exiliado por eso, digamos, que él tiene un libro que se llama La limpieza étnica, con fuentes del ejército israelí de cómo fue la expulsión de los palestinos, las matanzas que hicieron para quedarse con gran parte de Palestina. Entonces, nosotros, en ese sentido, el imam Khomeini plantea de que es absolutamente estratégico, tanto que muchos le dicen, pero nosotros todavía tenemos al rey acá con todo el poder, todo el apoyo de Occidente y demás, de las potencias occidentales, y usted nos habla de Palestina, pero es una cosa imposible. La primera medida del triunfo de la revolución fue convertir la embajada de Israel en la embajada palestina. Y los israelíes se unieron al Shah. El Mossad prácticamente entrenó a la Sabak, que era el régimen, digamos, de inteligencia del régimen monárquico, en toda una serie de torturas y matanzas. Y la República Islámica destina una parte del presupuesto del Congreso anual a la ayuda a los palestinos. Abiertamente dice que nosotros es un deber y es un honor ayudar a los palestinos. Y realmente decir los palestinos, bueno, ahora España está reconociendo a Palestina, digamos, con las fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Oriental como capital de Palestina. Esto es importante, es un gran triunfo para los palestinos. Claro que eso requiere de muchos más sacrificios para que se materialice, pero los palestinos dicen, el costo de la resistencia es muy alto,
pero el costo de la rendición es más alto. Es mayor, claro. Entonces no les dejan opción. Fíjese que hay dos alas entre los palestinos, una que resiste y lucha, una que negocia. El ala negociadora de Oslo fue pisoteada. O sea, Cisjordania se achicó. O sea, el ala negociadora le entrega a Israel el 80% de Palestina a cambio de tener un Estado palestino en Cisjordania. Y resulta que nunca tuvieron Estado palestino, que además Estado palestino es una intendencia totalmente, absolutamente limitada y cercada, pero se fue achicando con políticas de asentamiento abiertamente, digamos, desafiando el orden internacional. Y ese desafío al orden internacional continúa porque el organismo, digamos, que está encargado de la justicia de Naciones Unidas, Naciones Unidas es nada menos que ese conjunto de naciones que con el orden que tiene Naciones Unidas, que es bastante desordenado, porque de hecho es muy antidemocrático, ¿no? Hay 5 países que tienen derecho a veto. Bien. Inglaterra nos dice que no va a negociar la Malvinas con nosotros porque tiene derecho a veto. Y tiene derecho a veto no porque se lo hayan otorgado las naciones, sino porque se lo auto-otorgaron por la fuerza. En la Constitución. Entonces, el imam Joménez decía, eso es la ley de la selva, no es la ley no es una ley humana. La ley del más fuerte es la ley faraónica. Entonces, mientras que la ley de Jesús, la ley de Moisés, la ley de Abraham es la ley divina y humana, lo más excelso de la humanidad, que es la justicia. El símbolo de la mujer vendada, ¿no es cierto? Que no mira a quién, no mira si uno es fuerte y otro es débil. El que tiene razón, sea débil o quien sea. Bueno, ese es justicia perseguirás, dice la Biblia. Procurad el reino de la justicia, lo demás se os dará por añadidura, dice Jesús. Y procurad la justicia de ese sagrado Corán. Y es una constante de Dios monoteísta. Dios es justo por excelencia. Y la justicia se define por que cada cosa esté en su lugar. La justicia no es igualdad. La justicia es cada cosa en su lugar. Algunos dicen así rápidamente, no es que yo a todos los alumnos le ponga 5, entonces soy justo porque a todos le puse 5. Al que no estudió y al que estudió no. Las cosas en su lugar. Y lo primero que tiene que estar en su lugar es Dios, que es el creador, y su representante, que es Jesús, Moisés, Abraham y Muhammad, o sea, los profetas. 124.000 dice el Corán. Estos son los más grandes que mencioné. Ellos son los que tienen que estar rigiendo. Entonces no habrá pobreza, no habrá enfermedad. ¿No habrá enfermedad? Sí, no habrá enfermedad. No, habrá enfermedad, no es broma. ¿Habrá muerte? Sí, muerte, porque la muerte, desde el punto de vista islámico, la vida y la muerte la da Dios. Y la muerte es un traspaso. De la misma manera que a las 12 de la noche cansados nos vamos a dormir y es una bendición, y despertamos, así el profeta dijo, la muerte es como el sueño, solamente que es una separación total. Hasta tal punto el espíritu domina la materia que esta cuestión que hacemos ahora, hablar, vernos, movernos, donde nuestra alma se separa del cuerpo, el cuerpo tiene las mismas funciones, digamos, pero digamos queda totalmente desprovisto de ánima, de alma, de vida, de espíritu, y se descompone, se pudre. Claro. Por eso es la descomposición de Occidente que estamos viendo con la naturaleza. El Papa Francisco dice, la naturaleza grita de dolor, la sociedad grita de dolor, la droga, la destrucción de la familia, la usura, el crimen organizado, la corrupción, la falta de oportunidad de educación. Bueno, son signos del final. ¿Cómo ha impactado la muerte del presidente iraní en la sociedad iraní? La verdad, la muerte Vos nos hiciste llegar un video muy interesante. Fue un shock porque nadie esperaba, porque el presidente era muy querido y realmente era la figura que de alguna manera nosotros creemos que, y pedimos a Dios que el líder actual, Ayatollah Khamenei, sucesor del imam Khomeini, le entregue el mando al imam Mahdi y a Jesús, para ponerlo en términos cristianos, que le entregue el mando a ellos. Rezamos por eso, ojalá que suceda pronto. Esto desde otra óptica lo dicen, vi un video que estos rabinos que de alguna manera están con Milei, le dicen a Trump que él va a ser quien restaure el tercer templo, con lo cual va a venir el Mesías, dicen. Nosotros creemos que el Mesías va a venir, pero no es lo que creen ellos, que le va a dar a ellos la prioridad sobre todo el mundo y ellos van a gobernar el mundo como
Es decir, no, le va a dar el gobierno del mundo a los piadosos, a los virtuosos. O sea, no hay un privilegio de, digamos, ni de musulmán, ni de judío, ni de cristiano, sino en el sentido de la piedad. El Corán es explícito en ese sentido. Dice, oh seres humanos, os hemos creado de hombre y mujer y os hemos dispuesto en tribus y naciones para que os conozcáis y os trates bien. Ciertamente el más noble de vosotros ante Dios es el más piadoso. Piadoso lo podemos traducir como virtuoso. La virtud es lo que depende de mí. La raza no depende de mí. La clase social no depende de mí. Yo nazco en una u otra. El sexo no depende de mí. Yo nazco hecho. La época no depende de mí. La geografía no depende de mí. ¿Qué depende de mí? Lo que yo hago con mi vida. Y es en base a esa virtud, o en su defecto el vicio, lo que va a diferenciar a los hombres. Aquello de lo cual el hombre es responsable, no de lo que no es responsable. ¿Cómo yo voy a hacer mejor a otro por el color de la piel? ¿Pero de dónde se vio, digamos, semejante cuestión? Es decir, entonces, ¿qué es esto? Digamos, ¿cuáles son los criterios? Una cosa fatal. Si yo nazco no judío, listo, estoy condenado a ser ciudadano humano de segunda. Claro. Por supuesto, yo digo que no todos los judíos piensan así, pero muchos piensan así, desgraciadamente, porque yo lo hablé inclusive con judíos que se oponen al Estado de Israel, antisionistas, y me han dicho, es un misterio de Dios. O sea, nosotros nacemos judíos. Bueno, y vos no tuviste la suerte que vas a... Claro, es decir, yo digo, pero ¿y dónde está el mérito? Es una cosa que Dios determinó, así, digamos... Determinismo racial, claro. Eso cabe entre el ser humano y el animal. Sí, el hombre es señor en la creación, pero por anuencia divina. No es que señor porque, digamos, enseñoré, porque es peor que las bestias. Cuando se enseñorea el ser humano, hace cosas que las bestias no hacen. Sí. Un genocidio, nunca se vio que en el reino animal un genocidio, digamos, ¿no? Que se vuelva loco un animal y empiece a hacer una matanza así. Pero bueno. Ser señor en el mejor sentido, ¿no? Ser señor de la naturaleza. claro, ser señor es una persona que, señor en el sentido antiguo, por lo menos etimológicamente no lo sé en latín, pero señor tiene que ver con autoridad, tiene que ver con responsable, con gobierno, con el cuidado, con la crianza, con el sustento, con todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la armonía. Claro, Señor de los cielos y de la tierra, decimos de Dios. Ahora, ese carácter de ser Señor de la tierra es lo que... yo ahí cito a algunos teólogos cristianos que dicen la interpretación de dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, hay que contextualizarla. Es una parábola, es una tentación de un fariseo a Jesús. ¿Debemos pagar los impuestos o no? Si dice que no, entonces, digamos, se está poniendo... Zafo. Si dice que no pagamos, claro, es lo que César quiere es que vos pagues los impuestos, por lo demás no le importa. Hay una anécdota de un... Bueno, entonces, lo que Jesús responde en parábola es, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Jamás el César se puede equiparar a Dios, no es que el César tiene algo que no es de Dios. El César es de Dios, aunque el César se decía a sí mismo Dios. Hay un general inglés en Irak, 1920 por ahí, que es una anécdota que la cuentan mucho en el mundo islámico. Escucha el llamado a la oración en un minarete de la mezquita. Sí. Entonces dice, ¿y esto qué es? Y están llamando a la oración. Y dice, ¿eso perjudica a la corona británica? No, mientras rezan no pasa nada, entonces ¿qué rezan? Que recen tranquilo. Claro, si vos le das el petróleo, eso después lo que vos si reces, no reces, digamos, si a vos te gusta rezar, te gusta el fútbol, te gusta, digamos, lo que te gusta, está todo bien, pero dame tus recursos. Bueno, pero Brzezinski en la era tecnotrónica dice, bueno, a los pueblos más atrasados hay que dejarle que mantengan su bandera, su himno, o sea, hay una como teoría... una cuestión de no provocarle un shock psicológico. Claro, hay una teoría claro, una teoría geopolítica que fue mucho más allá de esto, que fue un ajuste de tuerca, eso que vos decís, que se llama la teoría de la maldición de los recursos, que es muy darwiniana, muy malthusiana, muy de ese orden racial,
y que es el planteo que le hace Occidente a la... ellos no dividen en países porque ellos solamente son soberanos, sino a las regiones del mundo que tienen muchos recursos, pero que tienen una maldición, que es tener esos recursos. Entonces tienen que atribuirle a otro la gestión de ese recurso para tratar de alcanzar un mejor nivel de desarrollo y de bienestar, que nunca les llega, por supuesto. Claro, pero se llama así la maldición de los recursos. Los recursos no son malditos, son benditos, son talentos. El tema es, claro, si vos no estás organizado y se encuentra litio en tu casa, te van a arrasar. Así es. Te van a dejar, digamos, te van a sacar hasta el agua que tomás para extraerlo. Y bueno, es lo que está pasando hoy. Bueno, ¿y tu última visita a Irán fue hace mucho? No, yo vine hace 3 meses. No, y decía del presidente, ¿no es cierto? Fue un shock porque creíamos que de alguna manera era quien se postulaba para una sucesión. Sí. Por el hecho de que él había sido jefe de la Suprema Corte de Justicia. Primero había tenido una gestión en el manejo del santuario del octavo imam, que está en Mashhad, en el noreste de Irán, que es la institución más rica de la región, yo creo, es muy poderosa, que es donde está enterrado, el profeta tuvo 12 sucesores, como los apóstoles, pero uno detrás del otro. Entonces, el octavo está enterrado en Irán, es el único imam que está enterrado en Irán. Imam en un sentido de sucesor del profeta, un sentido muy elevado, que es un designado por Dios para gobernar. Que nosotros decimos el imán más viene a gobernar con Jesús. Ese nivel de infalibilidad y de perfección humana, el único de estos 12 que está en Irán es el imán Breda, y él fue el director de esta institución, muy importante. El rol del Mashhad y toda esta región en la revolución es muy, muy importante. El líder actual es de ahí también, que es en torno al santuario del octavo imán. Pensemos que hay 6 imames en Irak. Irak es un centro espiritual tremendo. Por eso ha sido muy oprimido, porque y ahora está en un proceso, digamos, de liberación, desde la retirada de los norteamericanos. De las tropas norteamericanas. Que todavía quedan, pero que está en franca, digamos, proceso de liberación y va a ser realmente fundamental para el mundo islámico. Claro. Pensemos que peregrinan, nosotros acá tenemos Luján, ¿no es cierto? La caminata a Luján, que realmente es muy interesante la espiritualidad de María, pero allí son 25 millones en peregrinación todos los años. 25 millones de personas en Irak. Claro que desgraciadamente no tiene prensa porque hay una censura tremenda sobre todo lo que tiene que ver con el mundo islámico. Hay un pánico, digamos, de mostrar lo que sucede en el mundo islámico. Se habla todos los días del Islam o de Irán, etcétera, pero no se lo muestra. Si fuera tan malo habría que mostrarlo, digamos, si fuera tan malo, lo mejor sería mostrarlo para que la gente lo rechace. En algunos países que tuve la suerte de ir de fe musulmana, me admiraba la cuestión del rezo, de parar porque era la hora de rezar, ¿no? Esto realmente... Sí, hay muchas cosas muy admirables para nosotros como occidentales. Por ejemplo, y lo otro el rezo... me admiraba también era el respeto con que trataban a las mujeres. Cosa que uno, por lo que lee, ¿no? Por lo que difunde Occidente, es todo lo contrario. Sí, las mujeres tienen mucha personalidad. Y vos pensás que la Revolución Islámica se enfrentó a todos estos poderes. No es como una dictadura que se apoya en un poder extranjero para oprimir al pueblo porque no tiene sustento social o popular. Está en contra del pueblo. Bueno, acá se enfrentaron a todo y las mujeres son la mitad de la sociedad y las mujeres realmente son de una personalidad extraordinaria. Y por supuesto que Occidente intenta, digamos, esto que se ha atacado a Irán por el tema de la mujer, en parte tiene que ver con que hay toda una propaganda de occidentalización que hace mella en Irán, porque realmente es un enfrentamiento muy fuerte. Hay más de 300 canales en persa que están inundando, digamos, y atacando. ¿Hay más de 300? 300 canales de televisión, de radio, todo en persa, contra la revolución. Con tremendo poder, ¿no? Entonces, obviamente, los medios estratégicos en Irán, en la Revolución Islámica, son estatales, los medios estratégicos. ¿Cómo ser la comunicación?
Entonces alguien dice, pero qué dictadura, no tienen libertad. No, tienen 300 canales, además de todos los occidentales, que se ven, todo el mundo tiene antena en Irán, digamos, todo se ve, lo que vos quieras ver lo ves. No hay ningún tipo de persecución ni nada. Vos ves, yo tengo antena, todo el mundo tiene antena. Y 300 canales fogoneando, digamos, permanentemente. Entonces, hay una propaganda de occidentalización de la mujer. Y uno diría, pero escúchame, 45 años antes la mujer estaba occidentalizada en Irán. Irán no fabricaba un clavo. O sea, era un país totalmente dominado. ¿Vos qué querés retrotraerlo aquello? Y en segundo lugar, tenemos un problema en nuestra cultura, que yo lo veo a diario y cualquiera de los que nos está viendo lo debe saber perfectamente, lo padece, que es la desgracia de las madres solteras. Las madres solteras son las madres abandonadas por sus esposos, pero legiones, mujeres heroínas que mantienen a sus hijos y a sus hijas, no sé cómo, o sea, trabajando, dejando, no sé, haciendo esto, lo otro, luchando solas porque el hombre desapareció, o sea, el hombre no es responsable, no se hace responsable. Y realmente nosotros no tenemos un modelo occidental como para decirle a, no sé, a Oriente, vengan y sean como nosotros. ¿Dónde está, digamos, acá? La sexualidad está totalmente desenfrenada, o sea, no hay límites, no hay un sentido de familia, se destruye a la familia, se la mina por todos lados, la infidelidad está puesta en un altar, parece que ser infiel es la regla. Y así realmente esto es una descomposición galopante. Nuestros jóvenes son víctimas y la separación de la juventud de los mayores es trágica para una sociedad. No, claro. O sea, los mayores sin los jóvenes sin los mayores es una destrucción social. Y hoy han hecho de los jóvenes autómatas que no tienen interés, no quieren, por supuesto en línea general hay excelentes excepciones, pero la cultura lleva a eso, a un individualismo atroz, sí, señor, a un materialismo, a un desinterés. Yo preguntaría una encuesta, ¿cuántos jóvenes, adolescentes, hasta 20, 25 años, ven este programa del principio al final? Y te van a decir, no, es muy largo, tenés que hacerlo de 2 minutos y decir cosas rápido porque no te van a ver. Y bueno, y ya un hombre que ya llega a una edad que no tiene la vitalidad y la belleza de los 20, obviamente no es atractivo desde un punto de vista material, o más o menos, pero es la falta de espiritualidad en la sociedad. El espíritu une, lo material te separa, se fragmenta, se divide. Tal cual. Y es perecedero. Sí, inestable, perecedero, débil. Totalmente. Bueno, contanos ahora, como para ir finalizando, las actividades que desarrollás en la mezquita, quiénes son los que se acercan. Ponernos un poco al tanto de eso. Yo en la mezquita doy algunas tareas de culto, como ser algún rezo de los viernes, rezo de los jueves, una súplica que hacemos a la noche. La gente aquí en Occidente, más que los viernes, en nuestro caso, los viernes también, pero menos, porque es un día laboral. Allá es feriado, el viernes como el domingo. Entonces está la oración comunitaria de los viernes, que es muy grande. Acá es menor, por justamente ser un día laborable. En general nos reunimos más los jueves por la noche en la mezquita, pero después yo doy clases. Durante la semana doy clases, a veces online, a veces en presencia. Hacemos alguna actividad de ayuda social también, muy necesaria y muy insuficiente, desgraciadamente. El otro día fuimos con el compañero que está aquí, que me acompaña. A primera junta había 150 personas, nosotros llevamos 20 viandas. Fue tremendo ver la gente que nos decía, pero ¿cómo que no hay más? O sea, ¿qué hacemos? ¿No damos las 20? Muy poco, entiendo que es poco, pero es que sobrepasa y sobrevasa todas las cosas. Pero bueno, después yo doy clases en 2 seminarios, uno está también por internet, no están en Argentina. Participo en programas de televisión, participo en programas así de streaming, muchos, y doy algunas clases de exégesis coránica también. Soy miembro del Consejo Religioso de la Federación de Entidades Argentinas y del Congreso Mundial de Ahlul Bayt, que pronunciaste, porque es un poco difícil porque en árabe se pronuncia la H en ja, como ja,
Ahlul Bayt, o en realidad es Ahlul, porque tenemos dos H's en árabe, una suave y una más gutural. Muhammad, cuando lo querés escribir en latín pone una H, pero nosotros en español no la pronunciamos. Y Ahlul Bayt, que significa la gente de la casa, que son los imames o sucesores del profeta, que es una organización mundial con sede en Teherán, que se ocupa de los shias en el mundo, y tiene un consejo en Hispanoamérica y yo soy miembro de él. Y bueno, qué sé yo, todo el día siempre hay algo para hacer, gracias a Dios. Para y además leo y estudio, trato de estudiar, sigo las noticias. ¿Quiénes se acercan a la mezquita? Mira, además de los musulmanes, te digo que hay mucho interés. Pero gente que proviene de dónde, digamos, por ejemplo, porque la comunidad iraní acá es relativamente pequeña. Iraníes hay muy pocos. Claro. Los hubo más, pero en su momento hasta los 90, después el tema de los atentados generó un microclima acá muy adverso. Sí. Sufrieron mucho, a pesar de que nosotros le dijimos a Galeano como argentinos que conocíamos a los iraníes, que no habíamos visto la más mínima cuestión que pudiéramos llegar a imaginar. Siquiera Galeano nos dijo, no, pero yo no procesé a nadie. No, está bien, pero nosotros tenemos la obligación de decírselo. Y es absurda. La hipótesis de Irán en los atentados de AMIA y de la embajada es absurda por donde se la mira. Aparte, de hecho, no la han podido demostrar por más que han buscado debajo de las baldosas. Porque la Argentina era un centro de provisión en la guerra para Irán. De alimentos, de armas convencionales, y había un acuerdo nuclear. Mal podía Irán, que además por doctrina, por moral, por concepción no hace eso. Pero además de eso, era como pegarse un tiro en los pies, era absurdo. Justamente Estados Unidos, cuando interviene en la guerra hacia el final, que la empieza a perder Irak, empieza toda una política de cercar a Irán, y Irán necesitaba abrirse, y Argentina era un país amigo. Le va a atacar a quién, aparte a asesinar gente, así, un absurdo total. Y en ese momento había más iraníes, pero después hay árabes y hay muchos que no son árabes. Yo no soy árabe, yo me convertí al Islam, hay mucha gente que quiere conocer el Islam. Paradójicamente, después de las torres hubo una gran islamización en todas partes, porque la gente, claro, le hablan tanto del Islam, aunque sea mal, o después cosas como el clon, ¿viste? Una cosa masiva, que entonces la gente viene por el clon. ¿Te acuerdas del clon? No. El clon era una novela, una serie que pasaban por televisión. Que era turca, ¿no? Claro, pero entonces, claro, si desde un punto de vista de una óptica, había mucho de anti-islamismo ahí, de islamofobia, pero digamos, también había como un cierto atractivo de ese otro mundo cultural. La curiosidad por lo de... Entonces, claro, la gente, mirá, hay de todo lado, por el lado espiritual. No miro televisión, yo no miro tampoco, ignoro totalmente, por suerte. Vos lees un artículo político y te hacen ver no perdés nada. Yo, inclusive, a mí me pasa que por ahí mis hijas me dicen tal o cual cuestión, y yo la verdad que estoy afuera del tema, pero lo bueno, que sí aunque habíamos visto con mi señora que me convenció de verla y nos enganchamos fue la serie esta, Ertugrul. O lo parecido a eso era así. No, bueno, pero ahí yo no vi, pero se no lo notaba miro eso, claramente que nos llamaban la atención. En toda la serie no hubo un solo beso de que abundan bueno, era la sexualización está fuera. Mira, yo en ese sentido en Irán te digo la degradación del sexo. En Irán es muy interesante, primero porque la espiritualidad es muy fuerte, por lo cual la juventud y los hombres y mujeres mayores están unidos y se aprovechan mutuamente. Eso, la autoridad, hay un sentido de autoridad, de respeto, de convivencia, de interés, la verdad que en un alto grado. Y otro tema es la naturalidad, cómo aflora la sexualidad naturalmente, que para mí realmente fue muy asombroso, porque nosotros estamos súper bombardeados y súper estimulados sexualmente de niños. De niños. Claro, sí. Entonces, claro, el despertar, digamos, nos despiertan la pubertad antes casi de la pubertad. Es una cosa, es un ciclo, y obviamente a esa edad vos no tenés control intelectual de las cosas. Sí. Tu freno. Entonces, pero ellos es un despertar que te diría que en la naturaleza y el intelecto van creciendo paralelamente, se casan muy temprano, entonces no hay una cosa así sexual exacerbada. Y eso genera mucha tranquilidad. Pensé que es una sociedad que no hay alcohol, no hay droga.
bueno, dirá, no hay droga. Y no, la droga en Irán es como tenés que irte, no sé, a un sótano de no sé dónde, y bueno, al final la vas a encontrar, pero no hay, no se ve. Yo en 25 años que habré estado, a ver, o más, una vez vi a dos fumar, qué sé yo, en la calle, una cosa así. No hay, no se ve. Y el grado de tranquilidad, de sobriedad, es muy interesante también cuando se pelean. Vos sabés que allá hay una costumbre que por ahí si vos, dos personas, es muy raro ver peleas. No es como acá. La policía es muy se mezcla mucho con la gente, no hay un miedo. Y cuando se pelean, lo peor que se pueden decir en una pelea tremenda es burro. ¿Es? Burro. Si uno le dice burro al otro es... Pero jamás se le ocurriría ni imaginar los insultos de los nuestros, por ejemplo, de la madre, de la hermana, esas cosas que nosotros decimos. Yo creo que si llegase a decir una cosa así allá... Sería una tragedia. No, es una tragedia. Primero no entenderían, digamos, pero si llegan a entender lo que está diciendo, yo no sé qué puede pasar. Claro. Puede tener un efecto desastroso. Claro. Nosotros decimos cosas que la verdad, hasta la decimos amistosamente. Hace poco vino De Niro y decía, ¿te acordás? Que se reía de los insultos argentinos. ¿Quién? Robert De Niro, no podía creer las cosas que le caía simpático, porque nosotros también los usamos simpáticamente, digamos. Sí, me parece que en buena medida tiene que ver con la metrópoli eso, ¿no? Como decía yo también soy entrerriano. Fontana Rosa, ¿no? Yo soy entrerriano, él es correntino. Un insulto fuerte necesariamente iba a la trompada. Claro. Digamos. Por eso no se insultaba. Claro. Por eso no se insultaba. El insulto no es gratuito. Me llama la atención que dijiste de Corrientes y de Misiones. Él es de Corrientes ¿qué y yo tierra? Sabés que la Argentina le debe mucho a esa región. Sí. Y ahí hay un estudio del tema de, bueno, Artigas, pero también de los jesuitas y las misiones y todo, una amalgama espiritual, cultural riquísima. El Padre Cine. Claro. Y aquí nos tenemos reunidos, mirá vos. Y ahí zona poblada por una tribu que debe ser una de las pocas tribus monoteístas que hay en América, ¿no? Que son los guaraníes. No, los guaraníes tienen una fuerza extraordinaria. Y no en vano que los jesuitas encontraron allí el interlocutor. Bueno, estamos terminando. Ya nos hace seña el operador. Matías, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Carlos. Y bueno, este es el libro, búsquenlo, yo me voy a dedicar a leerlo inmediatamente. Gracias. Gracias de nuevo, gracias. Muy amable. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.